Del libro El sacrificio como acto poético vamos a leer el capítulo El mono que aprieta los testículos de Pasolini. El mono que aprieta los testículos de Pasolini. La pasión nutre al mono. Es el mono que aprieta los testículos de Pasolini. La pasión estalló en el estómago del mono de Pasolini. El mono que aprieta los genitales de Pasolini llegó al punto máximo de fuerza justo cuando Pasolini concibió Saló. Cuanto más dolor hay sobre la tierra, cuanto más decepcionados nos sentimos, más aprieta el mono. Nuestros dientes rechinan en la medida en que se tensan los tendones de la mano del animal. Las venas de sus dedos están cargadas con la nitroglicerina del resentimiento y del asco. El mono siente asco por todos nosotros. El mono siente asco por la sociedad. El mono es el origen del dolor humano. El mono tiene que enfrentarse a su propia evolución degenerada, es decir, a los hombres. Soporta las celdas más pestíferas que un ser vivo puede soportar, circos, zoológicos y laboratorios, como en una parodia bizarra y cruel de lo que un hombre es capaz de hacer contra otro hombre. La fuerza del mono proviene de su sufrimiento. El mono insiste en el sufrimiento para intentar comprender el disparate de su metamorfosis. Mi punto de vista incluye al mono enfermo que aprieta mis genitales. Mi punto de vista incluye a Pasolini. Mi punto de vista, como el del mono, es totalmente antisocial, personal. Mi punto de vista incluye las definiciones de Pasolini: acción de padecer cualquier perturbación o afecto desordenado del ánimo. En medicina, afecto o dolor sensible de alguna de las partes del cuerpo enfermo, inclinación o afición vehemente a una cosa. Contra una sociedad ruin que aspira a cualquier tipo de poder, que consume poder compulsivamente, me declaro apasionada. Mi obra, que es una acción más de mi vida, sobrevive apasionada. He nacido demasiado, el cuerpo enfermo se hace verbo, mi obra acaba siendo una oveja rabiosa y epiléptica, inevitablemente oveja de la manada, pero al menos oveja rabiosa. Si el arte pudiera ser meningítico y contagiar, pero el arte es simplemente el ansia de lo realizable, como el suicida que ama demasiado la vida, como el suicida que vive suicidado, como el suicida que nunca muere. El arte es el ansia de lo realizable porque quisiera crear una conciencia trágica del fracaso humano, pero nunca llega a conseguirlo. La sociedad impone su maldad y su ignorancia una y otra vez. La ignorancia pequeño burguesa no integra al arte como epifanía reveladora ni como alianza con el alma humana, no integra al arte como revolución ni como ratificación de la individualidad. La sociedad despegada por completo del arte es fea y dañina, no soporta la coherencia artística siempre brutal. La bondad, la belleza y la verdad son demasiado peligrosas. Ya lo avisa Holderlin. La poesía es un juego peligroso. Es natural que los mezquinos de la tierra huyan despavoridos ante la poesía, corren a refugiarse en sus raquíticas convenciones y compromisos. Está claro que el pacto social es hipócrita, necesariamente hipócrita, pero el arte no puede ser social, el arte debe romper ese pacto, el arte debe ser antisocial para ser hipócrita. Me incorporo a la reflexión de Musset. Hay un predominio del sufrimiento en lo moderno. La silla eléctrica de Warhol es modernísima, modernísima. La Virgen muerta y podrida de Caravaggio, modernísimo. El autorretrato de Miguel Ángel realizó en el repugnante pellejo de San Bartolomé. Moderno el suicidio de Madame Bovary y la letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Entiendo lo moderno desde la perspectiva del mono iracundo que hubiera deseado convertirse en algo no humano. Lo moderno es la desesperación del mono que jamás deseó llegar a ser hombre. De igual modo que el mono prehistórico es el origen del dolor, lo moderno es el origen de la violencia poética.
Pero la sociedad pequeño burguesa, bien pensante, correcta, es falsamente moderna y por esa razón es también falsamente tolerante, falsamente comprometida, falsamente culta. Cuando se intenta comprender el origen del dolor humano, cuando se intenta comprender el sentido de la vida mediante la violencia poética, la sociedad se vuelve intolerante. Si formulamos las grandes preguntas del hombre mediante actos de violencia poética, la sociedad se acobarda, se aguzana y se vuelve injusta, sorda y ciega. Esta abstracción nauseabunda que es la sociedad, tan ávida de violencia televisiva, coprófaga, bulímica de violencia informativa, es la misma sociedad que escupe contra la violencia poética, es la misma sociedad que se siente amenazada por la violencia poética, vomitan la violencia poética mientras devoran la televisiva, degluten guerras, hambrunas, crímenes, degluten todo aquello que es televisado sin que nada, incluso lo más horrendo, les agreda. Pero si concentráramos las mismas guerras, hambrunas y miserias en un escenario, esos burguesotes en vez de deglutirlo lo vomitarían porque en sus míseras vidas vomitan todo aquello que no tiene que ver con el poder y con sus repugnantes ambiciones. La violencia poética les mancha, la violencia televisiva deja intactas sus ambiciones, la violencia televisiva nunca ataca. Sin embargo, la misión de la violencia poética es atacar, atacar sin descanso. A la violencia televisiva nos enfrentamos con la mezquindad del que elude responsabilidad. Frente a la violencia poética no podemos eludir responsabilidades porque como espectadores formamos parte del acontecimiento violento. La violencia real viene provocada por una imbecilidad atroz. La violencia poética por una lucidez atroz. Es triste, realmente triste que la una no exista sin la otra. La violencia poética es como el hambre, dice Artaud. No me parece que lo más urgente sea defender una cultura cuya existencia nunca ha liberado a un hombre de la preocupación de vivir mejor y de tener hambre, sino extraer aquellas ideas cuya fuerza viviente sea idéntica a la del hambre. La violencia poética consiste en escapar de los tópicos, en escapar de la opinión general, en intentar que el pensamiento llegue hasta donde llega la emoción, es despojarse de una vida de compromisos y medianías, es no mentir, es ver un poco más allá, es el ansia de lo realizable, es el hambre. La violencia poética es necesaria para que lo violento se resuelva contra los depredadores de violencia televisiva y los depredadores de información. Es necesaria para que lo violento se resuelva contra los violentos. La violencia poética es, por tanto, un acto de resistencia contra la violencia real. Es decir, la violencia poética es necesaria para combatir la violencia real, pero por encima de todas las cosas, la violencia poética pone a prueba la conducta moral de la sociedad. Es preciso hacer obras inaceptables, siempre inaceptables para los bien pensantes oficiales. La violencia poética es la única revolución posible. No se puede hacer las paces con los burgueses. Ser imbécil, dañino e ignorante tiene un precio y alguna vez tienen que pagarlo. Pero la violencia poética fracasa al certificar que nada transforma a los idiotas. Los idiotas ni siquiera pisan el teatro y entonces uno se cubre con los relámpagos de la impotencia. La sociedad quiere encerrarnos en el vientre de un burro muerto. Allí quiere que terminemos nuestros días. Este fragmento del Asno de Oro de Apuleyo es un buen ejemplo de violencia poética. La sociedad que nos describe Apuleyo no es muy distinta a la española que nos describe Cervantes en El Quijote. Un pueblo safio, necio, sucio, capaz de moler a palos a un pobre loco. El Quijote, otro ejemplo imprescindible de violencia poética. No debemos permitir que la represión triunfe sobre la expresión. Nuestras democracias son cada vez más turbias y represivas bajo la máscara de una tolerancia infantil.
¿Qué podemos hacer en este momento de fracaso de los sistemas tradicionales? ¿Qué podemos hacer en esta época de infantilismo monstruoso? No me reconozco en un uso normativo del arte político. Sería terrible caer en la demagogía o en el mesianismo, en el tópico humanitario o en la denuncia baba. Sería asqueroso tomar la palabra para otros. Yo no hablo por boca de los desgraciados. Sería un ultraje a su dignidad. No soy una portavoz, los portavoces están instrumentalizados. Simplemente me entrego a actos pasionales, acción de padecer a causa de una inclinación vehemente. Los desgraciados causan una afección en mi cuerpo. Todo tiene que ver con la pasión. Actúo como un Cristo falso y hambriento. Soy un figurante sin importancia, apenas sin papel, como el figurante que hace de Cristo en la ricota de Pasolini, un Cristo de bulto, un Cristo no milagroso, desclavado, mirando los agujeros de sus manos y sus pies sin saber muy bien hacia dónde se dirige, seguramente en busca de un trozo de queso para saciar el hambre. El Cristo de la ricota tiene tanta hambre que cuando encuentra el queso lo devora y revienta clavado en la cruz. Solo quiero convertir la información en horror. Solo quiero concentrar el horror en un escenario para que el horror sea real, no informativo, sino real. Aquí nos enfrentamos a una gran paradoja. Está claro que la violencia poética es lo que se opone a la violencia real. Sin embargo, el sufrimiento televisivo acaba siendo irreal porque no nos afecta, no nos hiere. Al fin y al cabo, la información es una estrategia más del poder, de tal modo que el sufrimiento estético y poético acaban convirtiéndose en el sufrimiento real porque es el que verdaderamente nos afecta. Es el único sufrimiento capaz de conmovernos o al menos de hacernos comprender un atisbo de verdad. Así llegamos a la conclusión de que hay que poner el sufrimiento humano en un escenario para que el sufrimiento sea real. Pero a la sociedad no le interesa el arte, sino la información. Y lo cierto es que esta sociedad fría, ignorante y malvada, orgullosa de su falta de cultura, prepotente, alienada por el consumo y sus aspiraciones mezquinas, caníbal de desgracias humanas como de spots publicitarios, se ha acabado adaptando a la información del mismo modo que las ratas a la mugre. Este es el gran triunfo del poder, haber conseguido adaptar a la sociedad a la información, a la violencia informativa. De esta forma la realidad queda totalmente desdramatizada. Hay que convertir al espectador en un inadaptado, hay que convertir a los seres sociales en asociales, intentar que el mono iracundo apriete sus genitales. Solo con el arte puede llegar a alcanzarse una comprensión del mundo, una comprensión no televisiva. Sin embargo, es tan insalvable el vacío entre el propósito del arte y su consecuencia. Un barranco hasta el centro de la tierra, un barranco sin Mazinger Z al fondo y sin coyote. El arte es el ansia de lo realizable, no lo realizable, sino el ansia. Es tanta el hambre de ideas del creador y tan poca su influencia en la comprensión del mundo, en el cambio del mundo. El arte no pasa de ser un esguince sentimental privado sobre el que la sociedad siempre triunfa. La ignorancia siempre triunfa, siempre electrocutan al mono. El mono muere entre espasmos dentro de una jaula en la que ni siquiera puede revolverse. Por otra parte, no hay que identificar al creador con un mártir ni con un héroe doliente. Más bien, el creador se avergüenza de sí mismo y trabaja bajo la presión de esa vergüenza con el mono prehistórico al lado. El creador se identifica con la ira y la frustración del mono. El creador se siente mono en celdas pestíferas, mono de circo, de zoológico, de laboratorio, mono ingenuo con violencia poética a cuestas, mono inútil frecuentemente apaleado sin motivo, fagocitado en muchas ocasiones por los cultísimos necios y los modernísimos necios, esos que devoran la violencia poética con el mismo estómago que la violencia televisiva sin entender nada.
Esos que no tienen más que un estómago ocioso son algunas de las miserias de la violencia poética: caer en la concesión de un público carroñero, caer en lo gratuito, caer en lo pretencioso, caer en un parque de atracciones del horror, otro tipo de Disney. Para concluir, el creador vive en una paradoja sin solución. Comparte la acción rabiosa con un sentimiento infinito de inferioridad. Al fin y al cabo sabemos que el arte nunca nos convertirá en mejores personas. Según Steiner, este es uno de los mayores escándalos de la humanidad. Son innumerables los genocidas que disfrutan con Schubert.